Cuando desarrollamos una aplicación, normalmente queremos tener diferentes entornos de ejecución. Por ejemplo, el entorno de desarrollo, de preproducción y de producción. En cada uno tendremos seguramente diferentes configuraciones e incluso diferentes comportamientos. Por ejemplo, aquí estamos en una aplicación Blazor Server dentro de la clase Startup en el método configure. Y aquí tenemos ya nuestra primera condición, dependiente del entorno. Si el entorno es desarrollo, añade el middleware para mostrar la página de secciones de desarrollador, donde veremos todos los detalles del error. Sin embargo, si el entorno es otro, mostraremos una página amigable a la que le diremos, uy, algo ha pasado, lo siento mucho, estamos trabajando en ello. ¿Por qué? Porque aparte de ser amigable, por seguridad, nunca deberíamos mostrar trazas de errores en producción, ya que puede dar a un atacante la información sobre cómo explotar las vulnerabilidades de nuestra aplicación. Más allá de esto, como definimos los diferentes entornos, pues en nuestra aplicación Blazor, eso depende mucho del tipo de aplicación, incluso del modo de hospedaje. Por ejemplo, en esta aplicación Blazor Server, esto en realidad es una aplicación ASP.NET Core, puesto que todo el trabajo de renderización se hace en el servidor y solo se envían los cambios al cliente y el cliente envía los eventos al servidor mediante SignAlert. Por tanto, vamos a definir el entorno tal y como lo haríamos en una aplicación ASP.NET Core MVC. Podemos empezar por el fichero launchSetting.json. Este es el fichero donde se guardan todos los perfiles de ejecución de nuestra aplicación. Cuando usamos Visual Studio, al pulsar F5 utilizamos este perfil IIS Express y aquí tenemos una clave llamada Environment Variables. Aquí se van a definir todas las variables de entorno que nuestra aplicación va a tener disponible al ejecutarse. Y fíjense, esta variable que quédate con este porque es la más importante para definir el entorno, ASP.NET Underline Environment. Esta variable va a ser leída por ASP.NET Core al arrancar y va a definir su entorno de ejecución. En este caso está puesto como development, pero podríamos cambiarla, por ejemplo, a production. Aquí, ahora, si yo pulso F5, nuestra aplicación se estaría ejecutando bajo el entorno de producción. Pero si en lugar de Visual Studio queremos utilizar Command Line Interface.NET, en lugar de este perfil se va a ejecutar este otro, Blazor Server, que siempre tiene el mismo nombre que el proyecto que hemos creado. Y aquí en Environment Variables tenemos esta variable otra vez, pero en este caso yo le he puesto el valor staging, por lo cual si vamos aquí a la consola y le ponemos run, veremos que el valor es del entorno es staging. Aquí está hosting environment staging e incluso yo puedo ahora ejecutar esto, pero en lugar de utilizar el perfil puedo utilizar una variable de entorno de mi sistema, en este caso de mi usuario. Fíjense, yo tengo mi variable, si hago un echo ASP.NET Core underline environment, la tengo definida como QA. Si yo ahora hago run y le digo sáltate el perfil, como pues definiendo el modificador, el flat menos no launch profile, por lo cual ahora ya va a utilizar directamente la variable de entorno de la máquina, no el perfil, y ASP.NET Underline Environment está definida en este caso en QA. Aquí lo ven, Hosting Environment QA, bien, esto respecto a una aplicación Blazor Server, pero ¿cómo lo haríamos en una aplicación Blazor WebAssembly, como es el caso de nuestro proyecto de Storage Library? Pues aquí tenemos dos opciones, depende del tipo de hospedaje. Empecemos por el hospedaje de ASP.NET Core, pues el tipo de entorno se define igual al que hemos hecho antes. ¿Por qué? Porque ASP.NET Core, que es quien realmente sirve los ficheros estáticos de nuestra aplicación Blazor, es capaz de propagar su propio entorno hacia la aplicación de Blazor WebAssembly. Por lo cual, aquí si definimos el entorno en Launch Profile como Production, cuando lancemos la aplicación y el navegador pida la parte estática, es decir, nuestra aplicación WebAssembly, mediante un middleware ASP.NET Core, pasa al cliente del entorno. ¿Cómo? Pues cuando el navegador le pide a ASP.NET Core la parte de Blazor, ASP.NET Core añade junto con la cabecera del navegador una cabecera nueva llamada Blazor Underline Environment, que tiene el valor del entorno de ASP.NET Core, por lo cual el cliente Blazor WebAssembly, cuando lee la cabecera, es capaz de definir cuál es el entorno. Pero ¿qué ocurre cuando nuestra aplicación Blazor está alojada directamente de forma estática en un servidor web? Pues en este caso tenemos que añadir la cabecera Blazor Underline Environment. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, en IIS podríamos crear un fichero web.conf y dentro de web server añadiríamos un custom here con esta cabecera definiendo su valor al entorno que quisiéramos utilizar. Bien, una vez que sabemos cómo definir al entorno, vamos a ver cómo
becharlo para poner diferentes configuraciones. Por ejemplo, estamos aquí en StorageLibrary.client, que es nuestra aplicación Blazor WebAssembly, y aquí tenemos www.root, nuestro fichero de configuración setting.json, y aquí tenemos una sección de paginación. La expandimos y vemos que number o result está puesto en 10 resultados por página. Ahora imagínense que queremos que en producción sea 30. ¿Cómo lo hacemos? Pues quedamos aquí en www.root otro fichero llamado new item add setting file y le decimos add setting en entorno, en este caso production.json, y aquí colocamos solo aquellas cosas que cambien con respecto al fichero principal, porque el promedio de configuración de Danet es capaz de mezclar los dos ficheros. Primero toma este, lo añade y luego toma el fichero que le toque por entorno, es decir, el fichero de producción. Las variables que están en ambos ficheros se sobrescriben teniendo precedencia el fichero de entorno, y aquellas que solo están en el sitio permanecen inalteradas. Es una mezcla de los dos ficheros con precedencia al fichero de entorno. Bien, tomamos aquí esta sección de paginación, la colapsamos, la copiamos y la pegamos aquí. Borramos esta sección no me interesa, y pegamos la paginación. Cambiamos el valor por 30. Por ejemplo, vemos que todo está bien, pagination, el resultado visible, y se acaba el fichero aquí. Perfecto. Compilamos, GF6 ha compilado, y ahora vamos a publicar esta aplicación en Azure para ver que esto al estar en producción cambia. En Azure, como he hecho que esté en producción, pues básicamente entrando al portal, entrando a la aplicación, en la sección de configuración, y he añadido una configuración nueva. ¿Cómo se llama? Spinet Underline Environment, y le he puesto el valor production. Bien, botón derecho en el server, que es realmente la que va a alojar la parte de Spinet Core y también la parte de WebAssembly. Publish, ya tengo aquí mi perfil de Azure y Publish para que se publique. Ya está publicada y ahora debería ejecutarse el navegador, y ahí lo tenemos. Así que vamos a novedades, vemos que el párrafo dice, según la configuración, el número de resultados tiene que ser 30. Ya ha cambiado con respecto a lo que teníamos antes del entorno de desarrollo. También podemos utilizar el servicio iWebAssembly Host Environment para poner, por ejemplo, en un componente cuál es nuestro entorno actual. Estamos aquí en el cliente, estamos en Share, vamos a Page Footer, pegamos lo que tengo en el portapapeles, y como ven, estamos editando esta interfaz, y aquí en el pie decimos copyright, etcétera, etcétera, y aquí dentro decimos host environment.environment, y así veremos en qué entorno estamos cuando veamos el pie de página de nuestra aplicación.